De manera general, primero vamos a incluir lo que es la descripción de cómo fue el proceso de ingreso a la institución, a la empresa. Por último, vamos a describir el impacto que ha generado la experiencia, nuestra experiencia profesional. Vemos que primero se va a mencionar lo que es el diagnóstico que se realizó en la empresa. Como nos dice en la empresa, más abajo nos van a explicar la estructura del desarrollo de la propuesta. Esto lo llevaron a cabo. Hola, mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a hablar sobre el apartado de la experiencia profesional en la redacción del trabajo de suficiencia profesional. Veremos la estructura de redacción y trabajos de suficiencia profesional donde se evidencie este apartado. Entonces, antes de pasar al ejemplo práctico, tenemos que tener en cuenta que este apartado se va a redactar en tiempo pasado del modo indicativo, es decir, afirmando lo que sucedió, puesto que la redacción de este apartado en el TSP es básicamente un informe de lo que se realizó. Ahora veamos lo que es la estructura de redacción. De manera general, primero vamos a incluir lo que es la descripción de cómo fue el proceso de ingreso a la institución, a la empresa, donde realizamos nuestras labores. En segundo lugar, vamos a explicar las funciones que desempeñamos. En tercer lugar, vamos a señalar cómo desarrollamos el proyecto de inicio a fin, es decir, desde el momento en que detectamos el problema, el momento en que elegimos la metodología, elaboramos el proyecto y finalmente cómo aplicamos ese proyecto. Y en cuarto lugar, por último, vamos a describir el impacto que ha generado la experiencia, nuestra experiencia profesional, en el ámbito social, económico, quizás evocó alguna mejora, alguna optimización en algún proceso, de acuerdo a, cómo corresponda. Ahora vamos a pasar a ver 3 ejemplos prácticos de cómo se presenta este apartado en los diversos TSPs de las diferentes universidades. Vamos a ver acá una que se titula Propuesta de la implementación del sistema ABC para incrementar la gestión de inventarios de productos terminados en el área de almacén de una empresa productora. Esta viene a ser de la UPN. Acá, como nos dice, es un trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de ingeniero industrial. Acá tenemos también al autor. Y nos vamos a dirigir hacia la tabla de contenido o hacia el índice para poder direccionarnos a lo que es el apartado que estamos tratando el día de hoy, que viene a ser la descripción de la experiencia. Vemos que este apartado ha constado de básicamente 30 páginas. Ok, ya estamos aquí en el apartado. Vemos que primero se va a mencionar lo que es el diagnóstico que se realizó en la empresa. Como nos dice, en la empresa se llevó a cabo un diagnóstico completo mediante la aplicación secuencial de diversas herramientas de gestión. En primer lugar, se utilizó el diagrama tal y tal. Entonces va describiendo paso a paso de inicio a fin cómo se desarrolló este autor en el desarrollo de su experiencia profesional, aplicando lo que es este proyecto, esta investigación. Más abajo nos va a explicar en sí la metodología que utilizó para poder realizar, en este caso, una mejora en la empresa, que acá nos menciona lo que es el diagrama causa-efecto. Como nos dicen, el proceso de mejora en la empresa se ha decidido que, en este caso acá tendría que hacerse una corrección, puesto que la redacción tendría que ser en pasado, ya que esta investigación ya fue llevada a cabo. Entonces recordemos que en la redacción de nuestro TSP tenemos que hacerlo en pasado. Es básicamente un informe de lo que ya realizamos. Así que así sería entonces. En el proceso de mejora en la empresa se decidió llevar a cabo un análisis detallado mediante la herramienta conocida como diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado o diagrama causa y efecto. Adoptando esta herramienta, la organización buscó profundizar en la comprensión de los factores subyacentes que afectaban la eficiencia operativa en el almacén con el objetivo de desarrollar estrategias y soluciones efectivas. El diagrama se muestra en la figura 3. Y aquí muy bien nos podemos apoyar también en este apartado de diversas figuras o tablas que puedan complementar lo que nosotros vamos mencionando. Ahora, este autor también incluyó lo que es el diagrama de Pareto. Como nos dice, en el desarrollo del diagrama de Pareto para el almacén se consideraron los niveles de ponderación de las causas según su influencia en los problemas identificados, su impacto económico para la empresa y la dificultad asociada con su corrección. Y acá también nos indica, este proceso de ponderación asignó valores en una escala de 0 al 5, tal como se detalla en la tabla 1. Entonces vemos acá que nos está explicando qué metodología es la que utilizó para aplicar su investigación, su proyecto. Siguiendo la misma línea en cuanto a la descripción como tal de la metodología que fue utilizando en su experiencia profesional, nos menciona el análisis producto-cantidad, la curva ABC también, el layout inicial y después pasa a lo que es la elaboración como tal del diseño que hizo el autor, que acá nos dice diseño del modelo e implementación.
Nos dice, se aplicaron herramientas que permiten mejorar la gestión del inventario de productos para su comercialización. En primer lugar, se realizó la clasificación de los materiales según la cantidad y precio. Para garantizar el orden y limpieza se aplicaron las 5S y finalmente se distribuyeron en los productos según la cantidad de tensiones mediante el slotting. Acá va describiendo un poco más lo que es el diseño de acuerdo a la clasificación ABC, la metodología 5S, cómo implementó la 5S a través de diversas auditorías y pues va mostrando también evidencias de ello, ¿no? Diversas tablas en cuanto a el desarrollo de la auditoría inicial en este caso, y finalmente termina lo que es el layout mejorado, donde nos dice el diseño de este se llevó a cabo después de un análisis exhaustivo de la disposición original y la identificación de áreas de oportunidad. Se va apoyando también de figuras y con ello culmina para dar pase al siguiente apartado que vendría a ser de resultados. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este se titula Experiencia profesional en el servicio de psicología de una institución educativa privada de ATE Vitarte. Acá tenemos a la autora, vemos que es de la Universidad Nacional Federico Villarreal, viene a ser como tal un informe de suficiencia profesional y nos vamos a dirigir al apartado que estamos tratando el día de hoy. Que bueno, recordemos que cada universidad define la estructura y la organización en realidad de lo que debe ir incluido o incluso el orden también de los diferentes apartados del TSP. En este caso vamos a ver lo que es la descripción de la experiencia profesional en un apartado diferente. Vamos a verlo aquí más abajo de la metodología. Estamos ahí viendo los objetivos, los instrumentos que utilizó, las funciones que realizó, y nos vamos a dirigir en todo caso hacia la descripción de cada actividad, ¿no? De las actividades que fue realizando esta autora en su experiencia profesional. Nos vamos a ir hacia la página 36. Ok, entonces aquí vemos que este apartado está como descripción de una actividad específica, ¿no? De cada actividad que fue realizando lo que es la autora. Como nos dice, a continuación se explicará con detalle cómo se desempeñó la autora en la institución educativa mediante actividades orientadas a la prevención de problemas de salud mental, tanto en los estudiantes como en los padres de familia durante los años, del 2019 al 2021, en los que se desempeñó como encargada del servicio de psicología. Vemos acá que hizo lo que son actividades de prevención, para lo cual va a dar un breve concepto de lo que significa en realidad prevención. Como nos dice, para entender el propósito de las actividades realizadas se considera importante conceptualizar el término prevención, el cual tiene sus orígenes en el área de salud, planteado de manera inicial desde la atención primaria de salud, que según la OMS, tiene como propósito asegurar las condiciones necesarias para que cada persona conserve su salud y posea bienestar y demás, ¿no? Va conceptualizando en lo que es a lo que se refiere prevención. Luego de la explicación y fundamento del por qué debe llevarse a cabo lo que es la prevención en esta institución educativa o en general en las instituciones educativas, acá nos dice, a continuación se presentan extractos de lo trabajado en cada grupo, ¿no? Con cada grupo, así como las características de tales. Nos menciona ahí en concreto las actividades que fue realizando, como actividades preventivas dirigidas hacia los estudiantes. Y ahí nos va a describir a detalle todo lo que fue abarcando, ¿no? Los diferentes talleres que quizás realizó en función del objetivo de prevención, ¿no? Prevención en el caso de con los estudiantes. Acaba de especificar sus talleres, la justificación del mismo, los contenidos, los materiales que utilizó, los procedimientos y los resultados. Nos va a ir mencionando, por lo tanto, entonces todos los talleres que fue utilizando para ese apartado de prevención, para la función que tenía. Ahora, dentro de las actividades preventivas que anteriormente, estábamos viendo que la autora se dirigía hacia los estudiantes, ahora acá también nos va a explicar lo que son las actividades preventivas dirigidas a los padres de familia. Como nos dice, así como se trabajó con los estudiantes, también se desarrollaron actividades con los padres de familia, los cuales estaban orientadas a informar y preparar a los padres en el rol que les corresponde cumplir con sus hijos, ¿no? A continuación se presentan algunos de los talleres realizados en el tiempo de trabajo en la institución educativa. Y ahí pues también va a describir lo que son los diferentes talleres, ¿no? A detalle, cada taller. Bueno, vemos que es un apartado un tanto extenso y es que la autora tiene que ser específica de acuerdo a las funciones, a las actividades que fue realizando. Y después ya, se nos presenta otro apartado que es aportes más destacables a la institución. Como vimos en la diapositiva previa, donde estábamos explicando cuál debe ser la estructura de redacción de este apartado, vemos que acá
Este punto de los aportes a la institución o las mejoras que se pudo producir después de la intervención por parte de la autora, usualmente va dentro de un solo apartado que viene a ser la descripción de la experiencia profesional. Pero como recalco, son las universidades quienes deciden la estructuración de sus TSP, de los trabajos de suficiencia profesional de sus estudiantes. Entonces aquí vemos este punto de los aportes más destacables a la institución, lo vemos como un título aparte. Que aquí nos dice, en esta sección del informe de experiencia profesional se exponen los aportes más relevantes que la autora ha brindado a la institución educativa, tal y tal, desde, nos especifica las fechas, ¿no? Tiempo que tuvo la experiencia profesional, que vemos que aproximadamente fueron 3 años, del cual pues la autora fue desempeñándose en esta institución educativa como experiencia profesional. Y nos dice, se ha organizado en contribuciones a las familias y a la institución. Acá nos indica los aportes a las familias de la institución, lo va detallando, va describiendo con sus propias palabras la autora, los aportes a la institución, las mejoras que, como tal que se han ido dando después de la intervención del desempeño, ¿no?, de la autora en esta institución educativa. Y después se va a pasar al apartado de conclusiones, que ya es otro video que vamos a realizar. Ahora veamos un tercer ejemplo que se titula Mejora de la gestión de abastecimiento de equipos y materiales para reducir el tiempo de instalación en salas eléctricas mediante técnicas de Lean Logistics y ABC en la empresa tal y tal en Lima 2023. Vemos que es de la UPN. Acá tenemos a los autores. Vamos a dirigirnos ahora al apartado que nos interesa, el apartado que estamos tratando hoy, que se trata sobre la descripción de la experiencia. Vemos acá que la extensión de páginas de este apartado viene a ser aproximadamente 70 páginas. Vemos que es amplia. Vamos a dirigirnos hacia ella. Y tal cual como mencionábamos en la estructura de redacción de este apartado, pues hay que mencionar todo el desarrollo de la experiencia profesional que se tuvo, la intervención con la empresa, con la institución donde se trabajó, desde inicio a fin, como acá nos dice, ¿no? La descripción de la problemática, cómo fue identificándolo también, en este caso, a los autores. Vemos que se apoyan los autores de este TSP de otros autores. Ello va a reforzar lo que es el fundamento de su interés por intervenir, ¿no?, en esta empresa, en este desarrollo que tuvieron, pues, donde estuvieron realizando sus prácticas profesionales. Es así que a modo de introducción, entonces van describiendo lo que es la problemática, indican también lo que es la problemática del área logística, ya de acuerdo a diferentes lugares en los que ellos fueron abarcando de la institución. También nos señala que no se ha desarrollado un plan de adquisiciones, ahí nos va expresando lo que es el problema que han evidenciado, la falta de controles de inventario. Nos añaden también figuras que también, son fotografías en donde se van evidenciando, pues en este caso el desorden en el almacén donde ellos estuvieron. Esto es válido siempre y cuando pues también se tengan los permisos, ¿no?, de la toma de fotografías por parte de la empresa, la institución, donde uno esté realizando su experiencia laboral o sus prácticas profesionales. Más abajo nos van a explicar la estructura del desarrollo de la propuesta. Esto lo llevaron a cabo después de todo lo observado, después de ver el problema evidente en la empresa. Vemos acá que lo han hecho a través de una tabla, en diversas fases, en lo que es el diagnóstico, diseño del modelo, el análisis de los resultados, los objetivos que tuvieron y las herramientas, modelos que fueron utilizando. Y posteriormente ya se enfocan como tal en la experiencia laboral, en el desarrollo de las actividades que ellos tuvieron. Acá nos especifican primero a la primera autora y recordemos la estructura de redacción de este apartado, en donde pues hay que mencionar desde el inicio a fin, ¿no? Lo que quiere decir cómo se fueron introduciendo o cómo ingresaron a este rubro laboral lo que son los autores. Entonces nos dan una breve descripción de los autores. Acá vemos a la primera autora, el segundo autor y ya como tal las actividades que fueron realizando, ¿no? El diagrama de flujo actual, el proceso de compra de materiales que también requirieron para lo que es la mejora de la gestión, en este caso de abastecimiento de equipos, materiales de esta empresa. Vemos también que nos explican el proceso de recepción de los materiales, para lo cual aquí una recomendación, y es que cuando vayan realizando lo que es la aplicación de los instrumentos o de alguna mejora, de alguna propuesta en su trabajo, pues pueden tener como una especie de diario de campo o ir redactando quizás en un documento todo lo que van realizando, puesto que eso les va a ayudar al momento de ya redactar como tal su TSP. Vemos acá que se apoyan también de diversas tablas,
lo cual también es válido. Vemos el proceso de despacho de materiales, más figuras también de acuerdo a lo que es el diagrama de flujo actual del proceso de despacho de materiales. Acá están haciendo, entiendo, la comparación y las diversas estrategias que fueron ellos utilizando, ¿no?, para el mejoramiento en esta empresa. Aquí continúan detallando, también evidenciando lo que son diferentes figuras, tablas también, y por último culmina con lo que son los aspectos éticos y la ética en la investigación, el consentimiento informado, cuidados que tuvieron en el desarrollo del proyecto. Como acá nos dice, la ética es un aspecto fundamental en la investigación científica y por lo tanto es importante garantizar que los proyectos se lleven a cabo de manera adecuada y responsable. Acá nos van a fundamentar lo que es el uso de la ética que ellos hicieron durante el desarrollo de su investigación, así como también que hicieron uso del consentimiento informado, ¿no?, durante la intervención en la empresa. Y luego da pase al siguiente apartado, que es el apartado de resultados, que también lo vamos a ver en un próximo video. Y es entonces así como de manera práctica hemos terminado de explicar sobre el apartado de la experiencia profesional en el trabajo de suficiencia profesional. Hemos visto la estructura de redacción general de este apartado y también ejemplos prácticos de diversos TSPs donde presentan este apartado. Así que si necesitas alguna asesoría o apoyo extra en diversos apartados del TSP o en todo el TSP, puedes contar con nosotros con nuestro servicio de asesoría y redacción del trabajo de suficiencia profesional. Aquí abajo en la descripción te voy a indicar cómo puedes contactarte directamente con nosotros.